Quizás antes de venir se puso un conflicto, un problemita, o quizás algún dolor, una enfermedad, pero dijeron: así nos vamos para la casa del Señor. Eso Dios lo premia, amén. Y le aseguro que si usted vino con algún dolor, con algo, una preocupación, usted no se va a ir igual, amén, porque ha venido a la casa de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, amén, se mueve en cada uno de nosotros y no nos deja ir igual como hemos venido. Qué bendición. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en esta tarde en el libro de Génesis, en el capítulo 26, capítulo 25 y el versículo 34 vamos a leer. El 31, vamos a leer desde el 31 al 34. Vamos a leerlo desde el 30. Desde el 30 al 34 vamos a leer en esta tarde. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Me pueden dar un amén? Dice: dijo Jacob, te ruego que me des a comer. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, oye bien, remarque esta parte: así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Señor Jesús, esta tarde tu presencia es real en este lugar. Señor, no dudamos que tú estás con nosotros, y también que tu palabra, Señor, hablarás a nuestra vida. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno, Señor, en la intimidad, en lo privado, en lo público, Señor. Quizás mucho lo vemos, pero en lo privado tú conoces nuestra vida. Y esta tarde, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra venga realmente a obrar en el corazón, en lo profundo de nuestra vida, y nos ayude, Señor, a recapacitar sobre este tema, Señor, que vamos a compartir en esta tarde. Bendito seas, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Estaba meditando desde que el hermano pastor me dijo que iba a compartir ahora, meditando sobre cuál era la palabra que el Señor tenía para nosotros, para ustedes y para mí, para este fin de semana. Y yo meditaba, y el Señor me llevó a esta porción. Y fíjense cómo son las cosas. El sábado, oyendo al hermano Carlos Deras ministrar, predicar, estaba hablando justamente también sobre este tema. Y yo digo: no, el Señor tiene algo especial, porque Él quiere hablar sobre este tema para el fin de semana. Entonces yo lo confirmé que era del Señor a través de esta porción. Y hermanos, quisiera compartir con ustedes que todavía se sigue vendiendo platos de lenteja para cambiarlos por nuestra primogenitura. Aún en nuestros tiempos se siguen vendiendo platos de lenteja para cambiarlos por nuestras primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? ¿Qué es un plato de lentejas? Básicamente, para nuestro El Salvador, el plato de lentejas no es más que una buena sopa de frijoles rojos. Eso es
el plato de lentejas, una buena sopa de frijoles rojos. Ahora, en esta oportunidad se estaba hablando sobre la primogenitura en dos personajes que eran importantes en la historia bíblica de lo que el Señor había establecido. Y estamos hablando de Esaú y de Jacob, dos personajes muy importantes para Dios, porque estaban en la línea de la bendición que Dios le había hecho a Abraham. Estaban en la línea de lo que Dios quería para el pueblo de Israel y también de lo que Dios quería para nosotros hoy en día. Amén. Estábamos dentro de la línea, y aquí están estos dos muchachos, Esaú y Jacob. Pero ¿qué era la primogenitura? Era un derecho que Dios lo había establecido. Dios había establecido este derecho para el primer hijo que nacía. Le llamaban también el que rompía la matriz. Y Dios había establecido privilegios para el primogénito. Materialmente hablando, él debería de recibir el doble de la herencia, de la riqueza de su padre. El primogénito debería de recibir el doble, una doble porción de la herencia. Y también Dios le ponía mucha atención al primer hijo, porque él lo llamaba que los primerizos eran de él. Decía Dios, el primer hijo es mío. Y Dios le ponía mucha atención a la primogenitura, porque también cuando el padre dejaba de existir, quien asumía las responsabilidades, los compromisos de la familia era el hijo mayor. Por lo tanto, de ahí venía que él debería quedar bien también, porque él iba a asumir muchos compromisos, muchas responsabilidades dentro de la familia y hasta dentro de la tribu o dentro del clan donde él se movía. Entonces, el primogénito tenía muchas responsabilidades materialmente hablando, pero espiritualmente hablando, el primogénito se convertía en el guía espiritual de la familia, se convertía en el sacerdote de la familia. Entonces, así como habían derechos, también el primogénito tenía obligaciones que cumplir, tanto en su hogar, en su familia, como también para con la sociedad. Entonces, esto Dios lo había establecido, Él lo había puesto como ley y se respetaba, y así se hacía. Ahora, estudiando esta primogenitura, yo me he quedado sorprendido, porque así como Dios establece la primogenitura como un derecho, como una ley, también le podía quitar la primogenitura al primer hijo, porque él era Dios. Es cierto, estaba establecido que así tenía que ser, pero si él quería como Dios, le quitaba la primogenitura a esta persona. Y de hecho, en los hijos de Jacob, hubieron 3 hijos de Jacob que les correspondía la primogenitura, y Dios no se la dio. No, el primero fue Rubén, el primer hijo de Lea, y por ley le tocaba la primogenitura. Pero Rubén hizo algo que, si usted lee en Génesis 49, usted va a ver por qué Rubén no optó a la primogenitura. Y era porque Rubén pecó delante del Señor. ¿Qué es lo que hizo? Él lo menciona cuando fue la bendición. Cuando él estaba bendiciendo a sus hijos, le dijo: Rubén, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, eres mi vigor, pero tengo algo, que tú te subiste a mi lecho. ¿Qué es lo que hizo Rubén? Dice que Rubén cometió fornicación con una de las esposas de Jacob. Entonces, como él pecó,
él perdió el derecho a la primogenitura. ¿Qué es lo que vemos ahí? Dios, por el pecado que cometió Rubén, le quitó la primogenitura. Entonces, el siguiente hijo de Jacob era Simeón, y luego venía Leví. Ahora, estos dos quizás no habían cometido pecado, pero su forma de ser como tribu eran sanguinarios. Estos mataban, descuartizaban, pero eran sanguinarios, Simeón y Leví. Y eran los siguientes que podían tomar la primogenitura de los hijos de Jacob. Sin embargo, Dios les dice: por ser violentos y por andar y por ser demasiado sanguinarios, tampoco no pueden optar a la primogenitura. Les quitó la primogenitura también a los siguientes dos hijos de Jacob. Por eso la primogenitura llegó hasta Judá. Por eso ahora ustedes le llaman a los israelitas judíos, porque Judá fue el cuarto hijo que hasta él tomó la primogenitura. Ahora, a mí, ¿por qué me llama la atención esto? Porque Dios había establecido la primogenitura para el primer hijo que naciera. Sin embargo, por el pecado de estos hijos, Dios les quitó la primogenitura. Ahora, a mí, ¿qué lección me trae esto? Que la bendición de Dios a través de la primogenitura no es una ley fuerte, porque Dios está sobre las leyes, amén. Y así como Él es Dios, es soberano, si nos da la bendición, Él también la puede quitar. ¿Qué otra lección me da a mí? Que, hermanos, la primogenitura es como su salvación, es como mi salvación, y se puede perder. Se pierde por el pecado. Y aquí es una fortaleza para que la doctrina que dice que la salvación no se pierde, pues Dios sí la puede quitar. Y por pecado Dios puede quitar la bendición. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios, así como establece las reglas y las leyes, pero Él es Dios. Amén. Los judíos, los fariseos, los jebuseos y todos los religiosos de la época de Jesús criticaban a Jesús porque en el día sábado Él realizaba los milagros. El día sábado Él hacía obras milagrosas. Y los fariseos religiosos criticaban a Jesús. Y le dijo: y no, yo soy Señor del sábado, pues. Amén. Y no, yo soy Señor del sábado. Yo soy la ley misma. Yo estoy sobre la ley, porque soy Dios. Amén. Muchas veces nosotros queremos encajonar a Dios a que exactamente así tienen que ser las cosas, y nos olvidamos de que Él es soberano, de que Él es Dios. Amén. Y que ante la ley Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor. Amén. Y que Él nos ve en los momentos más difíciles. Hermano, no hay un corazón humillado y arrepentido que no toque el corazón de Dios. Dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Eso muchas veces nosotros lo dejamos pasar por alto. Y muchas veces, así como los fariseos, queremos que todo se cumpla al pie de la letra, y se nos olvida la misericordia de Dios. Y así como Dios estableció la primogenitura como una ley, aunque los hijos de Jacob eran los legítimamente herederos de la primogenitura, se las quitó. No tenés derecho, porque has pecado. Y si usted, léalo ahí. Pero ¿sabe qué importante, hermanos? Lo que a mí me llama la atención, y yo me preguntaba, yo no sé si usted se ha preguntado también, porque los levitas, ¿quiénes eran? ¿O quiénes llegaron a ser? Ayúdenme. Eran los sacerdotes prácticamente, los que ayudaban en el templo. Usted no se ha preguntado, pero ¿cómo llegaron ellos a ser parte del sacerdocio, parte de los ministros, parte de los que adoraban a Dios, parte de los que ministraban en el templo?
si los levitas eran los más sanguinarios de las tribus de Israel, los más matarines? Si había algo donde venía una turba o algo, o iban a pelear, los primeros que salían a darse duro eran los levitas, porque eran sanguinarios y eran buenos para pelear. Golpeaban, si iban a agarrar ganado, hacían destrozos de ganado. Entonces, yo no sé si ustedes, como yo, me preguntaba, pero ¿y cómo llegó los levitas a ganar el derecho de estar en la casa de Dios si ya habían sido destituidos porque eran sanguinarios? Pues la respuesta está en Éxodo 32:26. Y le cuento, si usted lo lee, pero se lo voy a decir rápidamente por cuestión del tiempo. Los levitas, ¿se recuerdan ustedes la época del becerro de oro? Cuando Moisés estuvo en el monte orando por 40 y Dios le dio las tablas de la ley. Cuando él bajó, se dio cuenta que el becerro de oro lo había preparado a Aarón y estaban adorándolo. Moisés se enojó, quiebra las tablas y iba a hacer matanza a Dios en esta época. Iba a hacer matanza en este momento, pero Moisés detuvo a Dios. Pero algo me impresiona a mí. ¿Y sabe por qué me impresiona? Porque uno, hermanos, tiene que aprender a conocer al Dios que sirve. Amén. Uno tiene que aprender a conocer al Dios que sirve, que es un Dios de misericordia. Es cierto que es un Dios de autoridad, de poder, pero también es un Dios de misericordia. Amén. Y Él es soberano en sus decisiones. Dice aquí que cuando Moisés vio que era un desastre Israel, Él se paró en la puerta. Así se lo estoy parafraseando. Y Moisés a todo Israel le lanzó un grito y les dijo: ¿quiénes están por Jehová? Adivine quiénes fueron los únicos que salieron. Los levitas. Los levitas salieron y se pusieron firmes delante de Moisés y le dijeron: nosotros estamos por Jehová. Miren qué importante eso. Ahora, los demás, los que quizás Moisés esperaba que salieran para pararse y ponerse del lado de Jehová, no aparecieron. Quizás los que Moisés esperaba que salieran con todo, quizás enardecidos por lo que estaba pasando, se quedaron escondidos. Los únicos que salieron y le dijeron a Moisés: si andas buscando a alguien que se pare a favor de Jehová, aquí estamos los levitas. Y ¿saben qué? Eso les valió. Amó tanto esa actitud Dios que los tomó de nuevo. Amén. Les restauró su primogenitura. Él borró lo que había pasado con los levitas. Su pasado lo borró completamente y los restauró en su primogenitura. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, un corazón, lo que yo les decía, un corazón humillado y arrepentido delante de Jehová mueve el corazón de Dios. Mueve el corazón de Dios. Y yo no sé cómo estás tú esta tarde. No sé por qué situaciones puede estar pasando. Pero dice Hebreos que a través de la sangre de Cristo nosotros nos hemos convertido en los primogénitos de Jehová. Cada uno de nosotros tenemos una primogenitura en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos el derecho también de ejercer nuestra primogenitura. Y la tenemos para nosotros y podemos ser bendición para otros. Pero la pregunta es: ¿cómo estoy utilizando mi primogenitura? ¿Cómo la estoy valorando o desvalorando? El Señor Jehová Dios restauró la primogenitura a los levitas. Algo que no se esperaba, algo que nunca había pasado. Cualquiera pudo haber criticado a los levitas que venían de hacer tantas cosas. Sin embargo,
el Dios todopoderoso, el Dios soberano, en su misericordia y en su amor, los restauró. Los restauró, los tomó y los puso al servicio en el templo de Jehová. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios así es. Porque Dios ve el corazón. Porque el hombre ve lo superficial. Pero Dios ve el corazón nuestro. Dios ve su corazón. Dios ve su corazón. Dios ve cuál es la actitud suya para Dios. Y eso Él lo valora mucho. Amén. Qué importante se vuelve entonces que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Lo que Dios ha puesto en nosotros es algo grande. El Señor nos ha regalado algo tremendamente poderoso. Ahora, ¿cómo estamos nosotros realmente valorando lo que tenemos delante del Señor? Dice que en la lectura que nos ocupa, Esaú y Jacob estaban viendo lo de la primogenitura. Jacob tenía una mentalidad mucho más amplia, mucho más grande, mucho más futurista que la de Esaú. Esaú estaba empecinado en el hoy. ¿En qué voy a conseguir para comer ahora? Mañana no me interesa qué va a pasar, quizás mañana muera, le dijo. A mí me interesa lo que voy a hacer hoy. Y solo me interesa satisfacer mis necesidades, mis deseos y nada más. Y muchas veces quizás así estamos nosotros. Nunca pensamos en nuestro futuro. Se nos olvida que de un momento a otro el Señor viene por su iglesia. Pero nosotros no estamos pensando en eso. Estamos pensando cómo voy a resolver este día, cómo voy a resolver esta semana, cómo voy a traer para comer. Y aprovechando cualquier espacio que tengamos para satisfacer nuestros deseos carnales, ya sea en cualquier área de nuestra vida humana, satisfacer nuestros compromisos, nuestros deseos, pero nunca pensamos cómo yo voy a ser agradecido delante de Dios. ¿Por qué yo tengo que prepararme? Porque de un momento a otro el Señor viene. Pocas veces ese pensamiento está en nuestras mentes. Esaú era del mismo pensamiento. Esaú pensaba que a él le interesaba vivir el hoy, no le interesaba el mañana. No quería compromisos espirituales. Quizás quería los derechos que tenía el primogénito materialmente hablando. Claro que quería la doble porción de la herencia de Jacob, de las riquezas de Jacob. Claro que las quería, pero no quería compromiso con Dios. Pero no quería ser el sacerdote de la familia. Pero no quería ser el guía espiritual de la familia. Lo que no sabía Esaú es que estaba obstaculizando, estaba echando a perder el plan de Dios desde Abraham. Esaú no pensó en lo que significaba la primogenitura, especialmente para él, porque él era un enlace incluso hasta la venida del Señor Jesucristo para nosotros. Pero a él no le interesó eso. Dice la Biblia, en lo que leímos, que él menospreció la primogenitura. No le importó. A mí no me interesa eso. Claro, Jacob sí sabía. Jacob tenía una mentalidad futurista. Jacob sabía qué es lo que significaba eso. Y él lo andaba buscando. Aunque prácticamente salieron casi juntos. Jacob venía, cuando nacieron eran gemelos. Cuando nació Esaú y Jacob, Jacob venía tomado del talón de Esaú. O sea, casi salen juntos. Sin embargo, el que salió primero fue Esaú. Entonces, legalmente a él le correspondía la primogenitura. Pero en este momento, Esaú, ni lento ni perezoso, aprovecha la necesidad de Esaú. Y Esaú, sin pensar, sin analizar, sin razonar su relación con Dios, quizás
andaba mal. A él lo que le interesaba cazar, vivir la vida, andaba disfrutando, iba a hacer un montón de cosas, menos dedicarse para Dios, menos estar santificado para Dios. No le interesaba a Esaú. Y lo que resultó es que fácilmente entregó su primogenitura. ¿Por qué lo cambió? Por un sopón de frijoles rojos. Gran manjar. Quizás ni hueso tenía, ¿no? Los puros frijoles. Imagínense, cambiando algo eterno, algo poderoso, algo emocionante, algo realmente trascendental en la historia del mundo, y él cambiándolo por una buena sopa de frijoles. Y podemos criticar a Esaú. Sin embargo, hermanos, es lo que a muchos de nosotros nos está pasando. Nuestra primogenitura la estamos cambiando por cualquier bayuncada, por cualquier cosa que no vale la pena. Si la analizamos, nos está pasando exactamente lo que le pasaba a Esaú. No valoraba, menospreciaba la primogenitura. Su salvación y mi salvación tiene poder trascendental, va mucho más allá. Mi salvación, su salvación, cuesta la sangre de Jesucristo. Costó el sufrimiento, el dolor, el padecimiento de Jesucristo. Esa es su primogenitura, esa es mi primogenitura. Eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros constantemente estamos y seguimos cambiando nuestra primogenitura por un plato de lentejas que el mundo nos ofrece? Que un buen negocio, quizás ganancias mal habidas, un rato de placer, quizás un momento con los amigos, y se nos va. Nos olvidamos de lo que tenemos en nuestra vida. No sé qué es lo que está pasando en algunos de nosotros, y estamos vendiendo, estamos cambiando nuestra primogenitura por un plato de lentejas, por algo que no vale la pena realmente, por algo que no vale la pena. Estamos sacrificando nuestra eternidad con Dios. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros lo estamos sacrificando por un momento de placer, por una locura, por comenzar a hacer cosas que a Dios no le agradan, por un negocio ilícito quizás. ¿Por qué será? Allí es donde la reflexión es interna, porque nosotros vemos lo que está cada uno de nosotros. Ustedes me ven a mí, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cuáles son nuestras acciones allá en lo oculto, allá donde nadie nos conoce, allá donde solo nos movemos nosotros y nuestro círculo, quizás de trabajo, quizás de estudio, quizás nuestro vecindario, no sé quiénes, o quizás cuando estás en lo oculto, cuando solo estamos usted, estoy yo y mi celular, estoy yo quizás y la televisión. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? En lo oculto, ¿qué estamos haciendo? Y estamos sacrificando, estamos menospreciando nuestra primogenitura y lo estamos cambiando por un plato insignificante de lentejas. Estamos cambiando lo valioso para Dios. Estamos cambiando lo que a Dios le interesa que estemos ardiendo por cosas que no valen la pena, por cosas que en un momento y desaparecen. Y estamos cambiando nuestra eternidad. Estamos poniendo en riesgo nuestra eternidad. Hermanos, hoy más que nunca deberíamos de estar más pendientes de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque en un momento a otro se oye el trompetazo final.
Y los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados, dice el Señor. ¿Cuántos realmente necesitamos estar preparados para escuchar ese trompetazo? Pero Satanás sutilmente nos mete en tantas cosas, nos mete en diferentes circunstancias, momentos que nos hace olvidar el verdadero propósito por qué estamos aquí reunidos. Estamos aquí reunidos y usted viene cada domingo, quizás en la semana también, porque hay una esperanza, amén. Porque hay una esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Dígame, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? Su esperanza es que cuando el Señor venga, lo encuentre preparado y usted vuele con el Señor. Ahí se va a acabar todo. Usted y yo vamos a entrar a una nueva vida. Iremos a morar a las mansiones del Señor, a lo que el Señor se fue a preparar por cada uno de nosotros. Pero necesitamos nosotros examinar cómo está nuestra primogenitura. Realmente la estamos cambiando por cosas que no valen la pena. La estamos realmente intercambiando, estamos menospreciando nuestra primogenitura, o estamos tomando decisiones firmes. Amén. Decisiones firmes delante del Señor y decir: Señor, me decido por ti, me decido por ti. Aún a pesar de todo esto que viene, que aparentemente es fácil, pero Señor, me decido por ti. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos estar alertas. Hoy más que nunca ya no tenemos que seguir jugando a ser cristianos, hermano. Ya no podemos seguir jugando a ser evangélicos. Ya no podemos seguir jugando a ser cristianos y venir solamente cada domingo a la iglesia únicamente para callar la conciencia. Pero no hay vida espiritual. No hay vida espiritual. Solo venimos para, bueno, tengo que ir porque tenemos costumbre de estar en la casa del Señor, venir a la iglesia. Algo Dios puede hacer, pero esto es compromiso. Estamos en el momento en que necesitamos tomar compromisos por Dios. Jacob sabía lo que significaba la primogenitura. Luchó, hizo todo para ganarla. Y Dios le quitó la primogenitura a Esaú que le correspondía, porque él la menospreció. Él menospreció la primogenitura. Legalmente le correspondía. No, hermano, pero la Biblia dice que yo soy salvo y siempre voy a ser salvo, aunque haga y que peque y haga lo otro. De alguna manera el Señor me va a traer y me va a salvar. No. Dios puede quitarle su primogenitura. El pecado puede quitar su primogenitura. Las actitudes que tenemos pueden quitarle su primogenitura. Nos puede quitar la primogenitura cualquier acción que no agrade a Dios. Cualquiera, podemos perder la salvación, se puede perder. Dios dice: no, porque tu pecado ya te alcanzó y ya no tienes primogenitura. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermanos, entre Esaú y ustedes y yo? Que Esaú no tuvo oportunidad de restaurarse, porque él había perdido y ahora el heredero de la primogenitura era Jacob. Y Esaú tuvo su bendición, Jacob le dio su bendición. Pero ¿sabe cuál es la gran bendición de ustedes y de mí? De que podemos llegar ante el Señor con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado delante de Él, y encontramos socorro delante del Señor, encontramos perdón delante del Señor, encontramos restauración en Él, porque tenemos un Dios de misericordia. Nosotros los humanos somos duros muchas veces, somos crueles, pero Dios es un Dios de misericordia. Nosotros juzgamos religiosamente, nosotros destruimos a las personas que cometen errores, pero Dios es un Dios de misericordia. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, mueve el corazón de Dios,
Mueve el corazón de Dios. Yo no sé cómo estás tú esta tarde. Yo no sé en qué situaciones has estado últimamente. Pero yo te quiero decir ahora, tienes un Dios de misericordia. Tienes un Dios de amor, que lo único que está pidiendo es arrepentimiento, humillación y apartarse del pecado. Y Él te restaura, Él te levanta y te restaura la primogenitura que el diablo te robó, o que tú te dejaste quitar por el diablo. Esta tarde es una tarde de bendición. Es una tarde de buenas nuevas. Es una tarde de restauración de tu vida. Por algo estás aquí y no es por casualidad. Hay un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Hay un plan perfecto de Dios. Las casualidades no existen para el cristiano. Existe un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Y esta tarde no es casualidad que tú estés aquí. Es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y aún sigue siendo, aún ahorita sigue siendo un Dios de misericordia. Todavía no es un Dios juez. Ahorita todavía tenemos un Dios de amor y de misericordia que está esperando. El único pecado que Dios no puede perdonar es el que no confesamos. El único pecado que Dios no perdona es el que no confesamos delante de Él. ¿Y qué caso tiene ocultar mi pecado cuando Él ya lo sabe? ¿Qué caso tiene aparentar santidad, aparentar aureola, aparentar ya que casi las alitas tenemos, cuando ocultamente tenemos malos pensamientos, cuando ocultamente tenemos intenciones pecaminosas y no son agradables delante del Señor? El único que te puede perdonar se llama Jesús. El único que puede restaurar tu vida y restaurar tu primogenitura se llama Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a tocar. El Espíritu Santo comienza a zarandear. El Espíritu Santo comienza a remover aquellos escombros que hay en nuestro corazón, y diciéndonos: has hecho esto, has hecho esto otro. Y cuando el diablo viene a acusarte, el Señor te dice: confiésalo, confiésalo y arrepiéntete, y yo te perdono. Él está aquí esta tarde. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros esta tarde. La unción del Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. La doble porción que recibía el primogénito es la misma que Eliseo le pidió a Elías. Él le dijo: pídeme, ¿qué quieres que te dé? Dame una doble porción, le dijo. Dame una doble porción. Quería su primogenitura. Eliseo quería su primogenitura. Y le dijo Elías: si me ves cuando me vaya, se te será hecho. Y se la dio. ¿Se la dio? Claro que se la dio. Eliseo tuvo esa primogenitura, tuvo la doble porción. ¿Cuántos esta tarde quieren una doble porción de la unción del Espíritu Santo para su vida? Quizás hemos andado mal, quizás hemos andado no agradable al Señor, quizás hemos hecho algo que nos avergüenza, y esta tarde podamos decir: me avergüenza haber hecho esto. Pero tenemos a un Dios de misericordia. Tenemos a un Dios de misericordia que nos ve en oculto, que conoce nuestro corazón, y cuando venimos delante de Él, Él dice: sí te amo. El padre del hijo pródigo en ningún momento corrió y a decirle semejante sinvergüenza: ahora tenés el descaro de venir a la casa después de haberte gastado todo lo que yo te di. Anduviste con mujeres, anduviste en bares. Así le dijo. Así le dijo el padre del hijo pródigo. No. Así le hubiéramos dicho nosotros, porque somos humanos y somos crueles muchas veces con nuestros hermanos. Así le hubiéramos dicho quizás. Pero Dios no. Dios, el Padre, ni siquiera le reprochó. Así como venía con harapos, se le tiró el cuello, lo abrazó, y su padre estaba contento porque el hijo pródigo regresaba. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que usted tiene, el que rompe
las reglas, el que rompe la religiosidad y te da una oportunidad de salvación, el que te restaura la primogenitura, aún para que otros quizás piensan que no la mereces. Viene Dios y te dice: yo soy Dios y te la restauro. Yo soy Dios y te restauro tu primogenitura. Esta tarde no sé cuántos han venido con esa condición, con esa situación. Hay buenas nuevas y le digo: el Señor está aquí, Dios está aquí, y lo único que está pidiendo es que te humilles delante de Él, que confieses tus pecados y que te prometas apartarte de Él para encontrar misericordia delante de nuestro Dios. Pongámonos en pie en esta tarde, iglesia. Y yo no sé en esta tarde qué decisión usted va a tomar. No sé en esta tarde cómo está su primogenitura. Si está al 100, si está bien cuidada, si está bien fortalecida. Gloria al Señor. Gloria a Dios si está bien su primogenitura. Gloria a Dios si usted está cuidando esa primogenitura. Pero para usted que ahora está esta tarde, puede comenzar a orar, iglesia del Señor. Y para usted que está en esta tarde y está pensando: yo he descuidado mi primogenitura, yo he menospreciado mi salvación, he menospreciado mi primogenitura, he hecho cosas en lo oculto que a Dios no le agradan. Habrá alguien que quisiera en esta tarde reconciliarse con su Señor, reconciliarse con Dios y decir: Señor, yo quiero volver a ti. No es por la disciplina, es por tu relación con